Bienvenidos de nuevo. Es una bendición estar con ustedes. A veces Satanás trata de destruir los planes de Dios y a través de nuestras emociones, nuestros errores, nuestros egocentrismos, nuestros intereses mezquinos, trata de desviar nuestra atención. Y yo quiero invitarles, exhortarles a que se mantengan alertas porque Satanás anda como león rugiente. Y esta tarde quiero iniciar una serie de cápsulas cortas de enseñanza en la Escritura. Preguntas y respuestas en la palabra. Quiero leer un verso, una referencia muy conocida. Se encuentra en 1 Pedro, capítulo 5 y verso 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 9. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria del imperio por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, por esta tarde tan hermosa, por nuestras familias, por nuestras iglesias, por nuestras congregaciones, por nuestros pastores, por los miembros, esposos, esposas, hijos, yernos, nueras, nietos, sobrinos. Gracias, Señor, por esa hermosa estructura que tú organizaste para que tu iglesia se convierta en un organismo y no en una organización. Hay una gran diferencia entre organización y organismo. Tu iglesia, la casa del Dios viviente, es un organismo del cual somos piedras vivas, conformando los elementos necesarios para construir un altar de adoración cada día al Señor. La razón por la cual quiero meditar brevemente sobre esta enseñanza, sobre esta referencia escritural, es porque hay mucha mala interpretación. Y no es culpa suya, ¿verdad?, sino de que le enseñan. La mayor parte de veces cuando usted lee este verso, y lo he notado, ¿verdad?, lo he notado, y he hecho unas pruebas, he hecho unos tests de investigación, ahí longitudinal, ¿verdad? Y la verdad es que el 99% de personas no entendían, de los que yo he encuestado en la iglesia, ¿ok? No entienden este verso como debe de ser. El diablo anda como león rugiente. Me llamó la atención y me refrescó esto en la memoria porque hace unos días, como una semana atrás, un compañero de trabajo me platicábamos acerca de este verso y él se sorprendió cuando le revelé en el Señor la verdadera intención del Espíritu en esta escritura. Recuerdo una vez en Estados Unidos, fui invitado por la maestra de la escuela, de la clase donde mi hija pequeña estudiaba, una escuela elementaria, una escuela primaria, como se llama en otros lugares. Y es la costumbre en Estados Unidos que a los padres, ¿verdad?, los invitan regularmente a todos, uno a la vez, ¿verdad?, o hacen una reunión y van los padres y hablan acerca de lo que ellos hacen para vivir, de qué viven, cuál es su profesión. Y en esa oportunidad me invitaron a ir a la clase de la nena. Era una clase, creo, del tercer año, niños pequeños de 8 o 9 años. Y fíjense que cuando me presentó la maestra, me preguntó que si podía entrevistarme mi propia hija, ¿verdad? Entonces la niña pasó al frente, se paró a mi lado y comenzó a hablar. En ese entonces, como hoy, siempre he sido ministro bivocacional
trabajaba yo para el estado de Nevada y tenía una función de mucha responsabilidad como procurador civil del norte de Nevada. Y en aquellos años, ese tipo de trabajo impresiona a los niños, a los hijos, y mis varones, siempre que me invitaban ellos, lo primero que decían, ¿verdad? Mi papá trabaja para el gobierno, decían ellos, ¿verdad? En realidad era el Estado, y una dependencia del gobierno. Entonces, me sorprendió mi niña cuando pasó al frente y me presentó, y dijo, mi padre es un pastor. Mi padre es un pastor. Y yo me quedé tan impresionado por aquella revelación que a una corta edad la niña tenía y por ver sus prioridades en su vida, de lo cual ella se sentía orgulloso de su padre. Ella nos dijo, mi papá es un trabajador en una oficina del Estado y protege los derechos de las personas que son abusadas, ¿verdad? No, ella dijo, mi padre es un pastor. En ese entonces yo asistía y me congregaba, era pastor en la iglesia del Nazareno, en aquella ciudad, en la primera iglesia del Nazareno, hace muchos años. Mi niña hoy tiene 22 años, ¿verdad? Ya es casada, felizmente, gracias al Señor. Y me impresionó aquella oportunidad. Entonces, después de que me presentó, la maestra le dijo, ¿y qué vas a preguntarle a tu papi? Entonces ella dijo, yo quiero que los niños hagan preguntas de la Biblia. Y uno de los niños dijo, yo quiero saber cómo es el diablo, ¿verdad? Preguntas pertenecientes a su edad. Y otro niño respondió, ¿verdad? Y él dio una figura horripilante de un ser. La maestra decidió intervenir y dijo, bueno, el diablo, dice la escritura, que es como un león rugiente. Y los niños, ¿verdad?, se asustaron y dijeron, entonces, maestra, tenemos que tener miedo al diablo. En aquel momento el Señor me reveló la razón por la que me había enviado a ese lugar con esos niños. Y yo les garantizo en el Señor que esa enseñanza a esos niños hasta el día de hoy está vigente. Y yo sé que muchos de ellos a esta edad recuerdan de aquel día cuando aprendieron que al diablo no hay que tenerle miedo, hay que resistirlo. Y fíjense que esa oportunidad, cuando los niños dijeron que se había que tener temor al diablo, porque era como un león rugiente. Entonces yo le pedí a la maestra, le dije, permítame, vamos a hacer que los niños mismos contesten y expliquen este verso. Tomamos la Biblia. En aquel tiempo había una controversia sobre si usaba la Biblia o no en las escuelas. Ahí era permitido. Y usé la Biblia, ¿verdad?, respetando las leyes de ese lugar, las reglas. Y les leí ese verso que dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Yo le pregunté a los niños, les dije, ¿cuántos de ustedes han visto, y dije el nombre de un canal que siempre está presentando videos acerca de animales en la jungla de la naturaleza? Y me dijeron, yo lo he visto. Le dije, bueno, cuando un león va a cazar, ¿cómo está? ¿Está haciendo ruido? ¿Está rugiendo? ¿Está callado? Y uno de los niños dijo, está callado, está sigiloso. Estoy aquí, tengo una pequeña audiencia aquí, disculpen si está con mi vista. Está callado, dijo el niño, está sigiloso, no hace ruido, camina poco a poco hasta que está cerca de la presa y lo ataca por sorpresa. Y aquella presa, a veces la víctima ni cuenta se da lo que le pasó, porque el león, porque el león no hace ruido, no ruge en ese momento. En ese momento él solamente es sigiloso, con cuidado, con cautela, quiere sorprender a su víctima. Entonces les dije, ¿qué es lo que quiere decir la escritura? Que el diablo anda como león rugiente. Y otro niño respondió y dijo, es que es un mal cazador, es un mal cazador.
Y le dije, a ver, ¿por qué es un mal cazador? Me dijo, porque si fuera un buen cazador, no haría ruido. Pero anda rugiendo. Y todos nos damos cuenta cuando va a llegar y nos ponemos alertas y nos vamos de ese lugar. Vea usted, yo sé que usted en este momento recibió esa revelación también. Hay tanta escritura, hermanos, que es mal interpretada por quien la lee y por quienes la enseñan. Cuando la escritura dice que él es como un león rugiente, ¿verdad? Allí en 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Lo que está diciendo es lo siguiente, hermano. El que se deja agarrar es porque se quiso dejar agarrar. Porque el diablo ruge. Él avisa cuando va a atacar. No es permitido de parte del Señor, no le es permitido que case a los hijos de Dios sin previo aviso. Aquí hay muchas alarmas en este libro, está lleno de alarmas que nos enseñan a identificar esos rugidos de Satanás. Nos avisa cuando anda en las cercanías, porque anda rugiendo. ¿Sí me entiende, hermano? No hay una excusa para alguien que diga, yo no fui puesto alerta por el Señor. A mí me agarró al descuidado. Yo no me di cuenta cuando llegó. La Escritura enseña en toda su palabra la forma de cómo el pecado entra en el corazón del hombre. Santiago, ¿verdad? Si usted lo lee en Santiago 1 y verso 17, creo que lo voy a leer, hermanos, porque es necesario para concluir con esta pequeña cápsula de enseñanza acerca de Satanás anda como león rugiente. Cuán grande es el Señor. Amén. Dice Santiago capítulo 1, verso 13. Cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después se ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Yo a este segmento de escritura lo he enseñado en muchas ocasiones en las iglesias, y lo llamo la psicología del pecado. Hermanos, Satanás es un león rugiente. Usted nunca va a ser tomado por sorpresa por ese león rugiente, porque usted escucha cuando él anda rugiendo alrededor suyo. Amén. El Señor nos ha dotado con las alertas necesarias. Cuando el pecado llega a consumarse es porque corrió ya un proceso de tentación, en donde involucra primero los sentidos, la intención, y luego pasa a los miembros, y los miembros consuman aquel pecado, cualquiera que sea la área de pecado. Nadie peca por inocente. Nadie cae en pecado o en desprestigio delante del Señor porque no tuvo avisos. Satanás es un león rugiente. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso? Lo más hermoso es que el Señor nos ha dejado armas poderosas en la palabra, en el espíritu, en la adoración, en la alabanza, que nos preparan para poder vencer al ser prevenidos, apartándonos de aquella situación. Gracias al Señor. Así que de hoy en adelante, cuando usted lea este verso, que Satanás, el diablo, anda como león rugiente, ya no va a tener esa idea equivocada que usted tenía, ¿verdad? De temor. Ahí anda Satanás, cuidado. No, dele gracias al Señor, porque Satanás, como aquel niño de 9 años lo dijo, y que tal vez usted no lo había entendido hasta hoy, es un mal cazador. Qué hermoso, ¿verdad? Satanás es un mal cazador. Si usted lo ha cazado es porque usted se quiso dejar. Aún oyendo los rugidos del diablo, usted se dejó cazar. Gloria al Señor. Qué hermoso es el Señor. El Señor Jesucristo está con nosotros. Y en Colosenses 2:9 creo que es, hermanos. Quiero leer esa. Qué hermosa alabanza.
Mi corazón entona esta canción, cuán grande es Él. Colosenses 2:9, hablando de Jesús, el Cristo. Porque en Él, en Cristo el Señor, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Él está con nosotros. ¿Cree usted en el Señor Jesucristo? Acepte sus mandamientos, viva sus estatutos, goce su enseñanza. Él está con nosotros. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Usted entiende lo que eso significa, hermano. Él está con nosotros. Y el diablo seguirá rugiendo, gracias al Señor. Seguirá rugiendo a su alrededor y le va a avisar por dónde anda. Aléjese. El sabio ve el mal y se aparta. El Hijo de Dios oye rugir al diablo y se va por otro lado. Que el Señor añada bendición a esta corta enseñanza, pero en esencia, revelación pura. Gracias, Señor, por tu palabra. Quédate con tus hijos y gracias por enseñarnos, Señor. Corregir muchas veces la mala enseñanza que anda circulando por el mundo. Gracias, Dios mío, por tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Esta es palabra del Señor.